¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. Fíjate la última declaración del presidente ruso. Se lo hace el canal Rosilla hace pocas horas. Y él allí habla del tema que nosotros hemos venido tratando. ¿Qué va a hacer Rusia si los misiles de largo alcance ya enviados por el país de las hamburguesas hacia Polonia y que pronto van a ingresar a territorio ucraniano? Estamos hablando de los HIMARS entre 40 y 70 kilómetros de distancia, de alcance. Estamos hablando que los ucranianos los van a utilizar para golpear territorio ruso. Le hicieron esa pregunta, ¿qué va a hacer? Y el señor Vladimir lo dijo claramente, vamos a golpear objetivos que hasta los momentos no hemos atacado. Ahora, viene aquí las preguntas que yo le hago a todos ustedes. ¿Cuáles son estos objetivos que no han atacado? Porque si tú te tomas en consideración las declaraciones de Medvedev del Consejo de Seguridad, Medvedev dice que los centros de mando que ellos van a atacar no están en Ucrania. No están. Ahora, la pregunta es ¿dónde? Si están en Polonia, los rusos van a atacar Polonia, por ejemplo. Van a atacar edificios gubernamentales en Kiev, por ejemplo. Van a atacar búnkers donde están también generales, gente de la OTAN, informantes, mercenarios, allí en Kiev. ¿Dónde? Los centros de mando en Kiev, ocupados o no ocupados. Lo dijo Kissinger, lo han dicho analistas, lo han dicho varios medios de comunicación, opinólogos. Ahora la pregunta es, si tú quieres frenar la guerra, ¿por qué sigues enviando mercenarios? ¿Por qué sigues enviando paquetes de ayuda? ¿Por qué sigues enviando municiones? ¿Por qué sigues enviando estos sistemas de misiles de largo alcance? A esa pregunta y a esa duda, la respuesta del presidente de la federación fue que ellos necesitan prolongar el conflicto. Entonces, uno concluye que el país del norte está jugando a varias bandas. La banda número 1, entrega territorio, siéntate en la mesa. Banda número 2, prolongamos la guerra, enviando financiamiento, enviando mercenarios todavía y enviando nuevas municiones de alta precisión, de alta potencia, con nuevas tecnologías. Eso parece estar claro en este ambiente. Ahora, fíjate otra cosa. Biden, Blinken, prometieron que esos misiles de largo alcance no van a ser utilizados contra territorio ruso. Pero hace pocas horas, la embajadora del país del norte en Ucrania dijo todo lo contrario, es decir, que si el actor presidente los quiere utilizar a más larga distancia, refiriéndose a Rusia, bueno, que ya era cuestión de ellos. ¿Te das cuenta cómo juegan a varias bandas? Los gringos están jugando a varias bandas y uno cree que una de esas bandas es destruir Europa con toda esta crisis que están generando, porque ellos no se paran si la inflación está como está. Si tú ves que hay problemas en la cadena de suministro, si tú ves que se están golpeando mutuamente, ¿por qué no detienen? Ellos pueden detener hoy mismo la guerra, inmediatamente. Dar la orden, vamos a sentarnos, vamos a llegar a ciertos acuerdos, manda a su títere que tiene allí, allí como presidente y eso se resuelve en menos de un mes. Ahí te das cuenta que quieren alargar el conflicto, como lo está diciendo el presidente de la federación. ¿Con cuáles fines? Destruir a Europa puede ser un fin. Destruir a Rusia es un fin claro. Es un fin claro. Hacer un reseteo económico mundial puede ser otro de los fines. Ganar más dinero con sus empresas corporativas también es otro de los fines. Pero si tú te pones a analizar cada uno de estos conceptos, de estas variables, están jugando a varias vías. ¿Cuál vía crees tú que están jugando? Déjamelo en tus comentarios. ¿Crees tú que ellos pueden detener la guerra hoy mismo si quieren? ¿Quieren destruir a Europa? ¿Quieren destruir a Rusia?
quieren ir a por China, quieren ganar más plata. ¿Cuál es verdaderamente el fin último que quieren los gringos en este conflicto? Déjamelo en tus pareceres. Muchas gracias. Será hasta la próxima.